Bienvenidos al podcast de La Gorda. Por fin estoy grabando otro capítulo y entre que estuve fuera y estaba esperando poder tener una conversación con la invitada que tengo el día de hoy para poder acordar grabar este episodio, pues habíamos estado en pausa, pero estoy muy emocionada hoy de tener a esta invitada. Ella es María Ángeles Vietor, es originaria de Murcia, España. Y la encontramos en redes sociales como amibola.com. Ella es funcionaria pública en el gobierno de la región y es activista y pro derechos humanos, ¿no? Activista de antigordofobia y pro derechos humanos. Y bueno, pues quiero darte la bienvenida, María Ángeles. Primero, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de tenerte acá, muy contenta de poder platicar contigo y de poder presentarte a la gente que me sigue y a la gente que te sigue, a ti también, ¿no? Poder tener esta plática y compartirla con ellos. Y pues bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, María, por la invitación y además es para mí un honor estar aquí en este podcast que empiezas en esta comunidad que nos ha unido y que, bueno, que vamos a seguir adelante. Claro, sí, bienvenida de verdad. Y bueno, pues el objetivo, como habíamos platicado ya en una plática previa al podcast, es poder conocerte, poder conocer tu testimonio, ¿no? Saber qué te trae al activismo, saber cuál es tu historia de vida, ¿no? ¿Qué cosas has pasado acá? ¿Qué te trae a querer divulgar este mensaje, ¿no? Y bueno, poder entender tu testimonio y conocerte con profundidad. Entonces, me gustaría empezar platicando acerca de ti, ¿no? Acerca de tu historia, de cuál es tu historia con tu cuerpo, cuál es la historia que traes, porque sin duda todas traemos una, ¿no? Y como platicábamos ayer, se parecen en muchas cosas, pero también son historias bien distintas, ¿no? Entonces, me gustaría que pudiéramos conocerte un poco más. Sí, pues como tú bien has dicho, aunque tengamos historias distintas, pero creo que nos une un mismo dolor, ¿no? Que hemos atravesado con el cuerpo. Y yo empecé desde adolescente. No tenía la corporalidad que tenía ahora, tenía un cuerpo más hegemónico, llamémoslo así, pero el primer feedback que recibí pues era el de mi madre y el que recibí era que el cuerpo lo tenía que modificar, lo tenía que cambiar y por tanto, pues como no se nace odiando el cuerpo, empecé a odiarlo, a hablarle mal, a maltratarlo, no me refiero físicamente, pero sí a decirme cosas feas. Y claro, cuando empecé a ir al médico por cualquier tema, siempre me prescribía una dieta, una bajada de peso y además me trataban con mucha violencia, que entonces yo no sabía que era gordofobia médica, pero sí que pensaba que me lo merecía por no tener un cuerpo hegemónico. Entonces, a partir de ahí, si quieres, cuento cómo me inicié en el activismo, cómo me llevó a la gordofobia médica, ya como... Pero el empezar fue desde ahí, desde luego. Durante tu adolescencia, ahí fue cuando empiezas las dietas, ahí empiezas a hacer dieta. Sí. ¿Tu familia es una familia de cuerpos hegemónicos? Pues mi familia sí son de cuerpos hegemónicos, menos mi padre, que mi padre ha sido toda la vida gordo, excepto ya cuando se hizo mayor, pero sí, mi padre ha sido toda la vida gordo. Y Entonces, él hacía yo dieta. también eso es la genética, ya sé que influye más. No, no, no hacía dieta y aparte era un caminante nato y, y hacía mucho ejercicio, o sea que nada que ver con lo que los estereotipos, no de las personas gordas para nada. Claro. Sí, es que No hacía dieta, generalmente no. coincide que muchas veces tenemos figuras paternas gordas, ¿no? Mi papá siempre ha sido gordo, pero como que a los hombres no tienen el mismo nivel de exigencia, ¿no? O sea, yo recuerdo a mi padre muchas veces diciéndome, ponte a dieta, pero él comía tacos siempre, ¿no? O sea, él no lo necesitaba y me lo decía como, pero es que yo ya tengo la vida resuelta, ¿no? O sea, él me decía, yo ya tengo la vida resuelta, pero a ti te faltan muchas cosas. Ya en mí no importa que yo esté gordo, pero a ti te faltan muchas cosas.
Claro, sí, eso es lo que yo pienso con el tiempo, que mi madre lo que quería era evitarme el sufrimiento de lo que me iba a encontrar en la sociedad, que es la gordofobia, pero claro, a la misma vez ella también me introdujo el odiar a mi cuerpo, porque yo antes no era ni consciente, ni además no me fijaba ni en los cuerpos, ni en el mío, ni nada. Entonces, a partir de ahí sí que empecé a hacer dietas. He sido siempre una dietante crónica y iba al médico, me prescribía una dieta, bajaba mucho de peso, pero cuando me dejaba la dieta, como ya sabemos que no funciona, pues volvía a subir de peso, volvía el médico a decirme que bajara de peso con otra dieta distinta y siempre volvía a subir de peso y recuperaba un poco más, siempre Ujú. un poco más. Claro, Entonces, claro, y era tu culpa. claro, ahí empecé yo a decir, es que no tengo fuerza de voluntad, es que no soy capaz de quedarme delgada, mis hermanas son hegemónicas, mi madre hegemónica, y aquí yo la única que soy gorda, y es porque lo hago todo mal, y entonces la autoestima, todo eso, te va mermando y te vas diciendo cosas que me ha costado toda una vida de construirme, eso es cierto. Claro. Y en qué momento, María Ángeles, tú decides dejar de hacer dieta? Pues fue en un momento que me tenía un bulto en una pierna y llevaba desde el 2013 que estaba dieta tras dieta porque me la prescribían los médicos porque decían que no me operaban si no bajaba de peso para quitarme ese bulto. Y como iba otra vez, pasé por tres especialistas diferentes, o sea que conste que yo cambié de especialista, pero todos volvían a decir lo mismo. Y me mandaron, como yo no tenía fuerza de voluntad supuestamente para las dietas, me mandaron al cirujano bariátrico, ya convencida de que me iba a hacer la cirugía bariátrica, pero da la casualidad que cuando ya tenía todas las pruebas hechas y fui a la entrevista con este señor, por llamarlo de alguna forma, pues me humilló muchísimo, me faltó el respeto, me dijo que iba a tener, pues que me iba a morir en 3 o 4 años, que iba a tener cáncer de mama, cáncer de útero, de todo. Me decía que si yo jugaba al baloncesto cuántas veces a la semana, es decir, humillándome por si yo hacía deporte o no. Él no sabía nada, nada de Claro. mi actividad física. Cosa que yo hago natación y hago bicicleta estática, o sea, no sabía nada y se supone que están acostumbrados a operar cuerpos grandes. Entonces yo esa falta de respeto, ahí sí que dije, no me van a operar de bariátrica y esto no puede ser que yo me lo merezca, no me merezco este trato. O sea, hasta ahí yo pensaba que me lo merecía y hice un camino, pero hacia el interior, como dicen, ¿no? Hacia el interior y dije, no, hasta aquí. Y a partir de ahí no hice dietas. Sí que es verdad que conocí salud en todas las tallas, que fue lo que me hizo explotar la cabeza. Y desde luego, todo lo que yo pasé de poca, a ver, eh, mm, yo pasé como depresión, pasé también baja autoestima, eh, todo eso relacionado con mi cuerpo. Pero a partir de ahí fue cuando me explotó la cabeza con todas las ideas de salud en todas las tallas y fue un antes y un después con este médico. Y ahí Me yo encanta, empecé el activismo. me encanta el concepto de que te explota la cabeza porque es un concepto que usamos muchísimo, pero es que de verdad se siente, o sea, de verdad se siente como que te explota, o sea, dices, no había entendido nada y ahorita de pronto toda esta información es demasiado, ¿no? O sea, hay que acomodarlo. Oye, pero ayer que estaba viendo la entrevista que te había hecho Raquel Lobatón, tú decías que te descubren, o bueno, tú notas este bulto en tu pierna Sí,
el 2013 aproximadamente, ¿no? Y te operan hasta el 2021, es decir, casi 10 años después, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa Sí, tantísimo tiempo? pues ese fue el periodo en el que yo cambié 3 veces de especialista, el que me mandaron a la cirugía bariátrica y en el que lo que al principio era un lipoma muy pequeño se hizo grande y ya me dificultaba el andar y malignizó. Cuando yo ya fui al médico, me dijo, esto hay que operarlo ya. Ya les daba igual que tuviera el cuerpo grande o en mi corporalidad más grande, porque era como estaba, ya les daba lo mismo. Ya había que operar y no pasaba nada. Pero 10 años antes, casi 10 años antes, no me podían operar si no bajaba de peso o me hacían la bariátrica. Y aquí estoy, la prueba está que aquí estoy. Me operaron y aquí estoy. Y supongo que 10 años antes, con un kilo, digo, con un peso más chico, ¿no? Con un cuerpo más chico, ¿no? Sí, Donde más te decían, bajo, no claro, podemos operarte. exacto, exacto. Como con esos años tenía el cuerpo más pequeño porque había hecho menos dietas. De hecho, como me prescribían una tras otra, pues yo cada vez que iba había subido más. Había bajado, pero Claro. había subido más. Entonces me volvían otra vez hasta que ya decían, como no podemos con ella, vamos a mandarla al cirujano bariátrico. Y ahí fue cuando lo que he contado antes y por supuesto fue cuando, como tú dices, me explotó la cabeza y que me hizo sentido dos cosas. El que yo no merecía ese trato médico, no lo merecía, y el que me hacía sentido el salud en todas las tallas. Yo decía, si es que el fallo no está en mí, son las dietas, si es que lo sabía, lo sabía. ¿Cómo No te encuentras he salud en escuchado todas bien. las... Pues encontré salud en todas las tallas a través de Raquel Lobatón y además ella fue mi iniciadora, por así decirlo, en ese campo. Yo entonces la seguía en Facebook y me inicié con ella en talleres, en los cursos que daba, hablaba con ella, entonces ella también se estaba deconstruyendo, iniciando también este camino, pero la verdad es que le contaba todo lo que me estaba pasando y no daba crédito. Ella no daba crédito, yo tampoco. Y ahí fue cuando yo ya me inicié en el activismo. Y ahora pasan todos estos 8 años, ¿no? Entre la primera visita médica y también supongo que todo este tiempo que pasa es por la resistencia que se genera de volver al médico, ¿no? De tener que enfrentarnos al mismo diagnóstico. Sí, y además porque voy a decir, a mí me hizo gracia, lo digo entre comillas, porque una de las veces que iba después de operarme al médico, me decía, bueno, ahora que ya te hemos operado, ahora ya te puedes operar de bariátrica. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, no tenía sentido, no tenía sentido. O sea, ahí yo ya había recorrido un camino, pero lo que veía es que había una gordofobia médica increíble. O sea, ya me habían operado, me habían quitado el bulto que había malignizado por no diagnosticarme a tiempo, que eso quiero dejarlo claro, o sea, por gordofobia médica. Y una vez que me operan en una de las revisiones, que iba todo bien, me dice, bueno, ahora ya te puedes operar de bariátrica. Y yo digo, pues que no me entra en la cabeza. En teoría te tenías que operar de bariátrica para que pudieran quitarte la bola. Ah, Ya si te para la habían eso sí. quitado, ¿por qué seguían insistiendo? Total, totalmente. ¿Por qué insistían? ¿Por qué insistían? O sea, Claro, no claro. tenía ningún sentido. Es por la gordofobia. Si está tanto en el sistema, no va a estar en la medicina, que además son pesocentristas y que se han formado en ello. O sea, se tienen que no solo deconstruir, sino también alinearse un poco, ya no solo en salud en todas las tallas, sino en empatía y en la salud mental. Porque yo lo he Claro. pasado muy mal en cuanto a no querer salir a la calle, en cuanto a hacer terapia. Entonces, todo eso deberían tenerlo en cuenta y no lo tienen en Claro, y cuenta, o como sea, me, son capaces de mutilar y simplemente por tener un cuerpo hegemónico, pero las secuelas son para toda la vida.
Claro, y como me decías ayer también, eh, que también creo que lo platicas con Raquel, qué impresión es el hecho de te tengo que operar de cirugía bariátrica, tengo que hacer la cirugía bariátrica para poder operarte de un bulto que tienes, ¿no? En la pierna, ¿no? Porque es peligroso operarte de ese bulto porque estás gorda, ¿no? Y entonces por eso te voy a someter a una Exacto, cirugía absolutamente invasiva y después te quito el bulto de eso la es. pierna que no representa mayor riesgo. Exacto, es que no tiene ningún sentido, ningún sentido. Por eso, a raíz de esto, me han pasado varias cosas de gordofobia médica, como es natural a lo largo de mi vida, pero esta fue la que más. Y a partir de ahí sí que yo alcé más mi voz contra la gordofobia médica y para que esto no le pase a más personas. O sea, yo hice también sí, redacté un documento que para que las personas también pudieran reclamar, si no solo para cuando vayan a un cirujano, sino a cualquier consulta médica, como me ha pasado a mí otras veces, y si tienes ese trato vejatorio, ese trato que no es digno, el poder reclamar. Por lo menos aquí en España podemos cambiar de especialista y pedir que nos cambien de médico, como yo hice, que Ok. cambié 3 veces de especialista. ¿Cómo se te ocurre el Sí, documento? sí. Pues porque yo puse muchas reclamaciones y yo que trabajo en la administración, sé cómo, o la ventaja de sé cómo funciona y hay veces que es burocracia y que lo que les vas a poner de reclamación que te dan en cualquier centro de salud llega tarde, mal y nunca, como yo digo. Y hay mucho corporativismo dentro de la medicina. Entonces dije, voy a buscar una fórmula que sea ya hecha, tipo eh, general, pero con la ley en la mano para que cualquier persona solo tenga que poner sus datos y decir lo que ha pasado y entregarlo. Porque yo he reclamado muchas veces, por eso de ahí vino, y no me han hecho caso. Entonces quería una fórmula que sí que llegase, sí que llegase. Entonces, yo la tengo para compartir, la he compartido, pero la tengo para compartir con quien quiera. Claro, de hecho hay que ponerla, ¿no? Ahora que publiquemos este episodio, vamos a poner ahí el documento para que pueda estar disponible para la gente. Y bueno, como te decía, si en caso de que por la región, ¿no? Que en el país ese documento no aplique, sería una excelente idea entender cómo aplicaría en los demás países, ¿no? Y el simple hecho de poder, porque digo, en México el servicio de salud pública es un servicio de salud que no da el servicio que debería dar y entonces muchos tenemos la posibilidad de recurrir a servicios privados, ¿no? Pero hay mucha gente que no, ¿no? Y desafortunadamente a veces solamente toca quedarnos con el médico que nos tocó por la clínica y esperar a que ese sea el diagnóstico y un poco hasta incluso obedecer, ¿no? O sea, me ha tocado ver con Raquel o con otras personas casos de pacientes que dicen, es que me están obligando a bajar de peso, ¿no? O sea, para que me operen me están forzando a hacerlo. Y bueno, si está a veces la salud de por medio, pues tenemos que hacerlo porque no tenemos otra alternativa, pero tenemos que entender que nos estamos metiendo a otra dieta, que eso después nos va a repercutir, que seguramente vamos a recuperar el peso, y que no nada más queda en, bueno, bajo de peso y ya, ¿no? Exacto. Sí, porque además aquí en España, por ejemplo, sí que se puede cambiar de médico, pero no todo el mundo lo sabe. No es conocedor. Tenemos un servicio de salud pública bastante bueno, aunque los médicos sean pesocentristas, gordofóbicos, pero lo que es el servicio es bueno. Y hay gente que no sabe ni que se puede poner una reclamación o que puedes cambiar de especialista. Y eso es bueno que se sepa por el paciente sobre todo, por la salud integral. Esa es lo que tenían que ver por nosotros, ¿no? La salud integral sobre todo.
Claro, y también lo importante que es cuestionarnos el hecho de los diagnósticos que nos dan los médicos. Justamente estaba viendo contigo el episodio que me compartiste y me quedé pensando, hace poco tiempo tengo desde principios de año he presentado una afección en las manos y al parecer es un tema del túnel carpiano, ¿no? Y entonces le pregunté a un médico que conocía y lo primero que me dijo fue, pues, baja de peso, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer, bajar de peso, ¿no? Cuando yo dije, pero ¿qué tiene que ver? O sea, son las manos, o sea, me puse a investigar, me puse a revisar y hay millones de afecciones antes, ¿no? Que provocan el síndrome del túnel carpiano y que nos ocurren a la mayor, bueno, a muchas mujeres nos ocurren, ¿no? Por el uso de las manos, por las posiciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo ahí, cuando él me lo dice, yo ya estaba clara, pero me hace recordar que los últimos años he ido a diferentes médicos por diferentes cosas y siempre salgo con que el tratamiento para mis enfermedades es que yo baje de peso. Y no me había dado cuenta, de hecho, en algún momento yo decía, es que la vida me está gritando que baje de peso, porque todo lo que estoy enferma tiene que ver con mi peso, ¿no? Entonces ya es mi cuerpo y la vida diciéndome por todos los medios que lo que tengo que hacer es adelgazar, ¿no? Y entonces cuando me doy cuenta, lo que pasa es que todos los médicos se dedican a resumir tu tratamiento y tus males o tu salud a que lo que tienes que hacer es bajar de peso. Y es por eso que nos salimos del médico con otro diagnóstico, ¿no? Exacto, y además que nos diagnostican mal y tarde. Es decir, todo no se soluciona con una dieta, o sea, todo lo contrario. Y además es que vamos, como tú has dicho, vamos para cualquier cosa, ya no solo lo que tú has dicho del túnel carpiano, que me parece una barbaridad, lo de la dieta, pero es que vas para cualquier cosa, un dolor de espalda o algo, y es todo bajar de peso. Entonces, no es por nuestra salud, no, simplemente es porque a ellos, eso sí que yo también me puse a investigar, a ellos se han formado a que tienen que los pacientes bajar de peso y tienen que, para cualquier cosa, o sea, para todo, tenga que ver con el peso o no tenga nada que ver. Y la mayoría de veces es que no aciertan en ese aspecto. Y sí que tenemos que cuestionar la medicina. Yo soy de esa opinión porque si no lo hubiese cuestionado, no estaría hoy aquí. Y además pienso que si no se cuestiona tanto la medicina como la ciencia, no se avanza. Y los mejores avances que se ha hecho en la ciencia ha sido cuestionándola. Entonces tenemos que hacerlo. Claro, y aparte, Por nuestra salud tenemos que sí, hacerlo. si no hubieras cuestionado, tendrías la cirugía hoy, ¿no? Y una Sí, condición de salud totalmente. que no sabemos en qué situación. No, ni quiero saberlo porque además me acuerdo también la endocrina que me dio cuando fui a la bariátrica, lo que tú estás diciendo, me viene a la cabeza tantas situaciones que me decía, bueno, a ver si la próxima vez que te vea por los pasillos del hospital, a que vengas a algo, te veo delgada. O sea, esta es la violencia, eso de las cosas más leves que me han dicho, pero esta es la violencia. De hecho, una de las últimas veces que fui a la revisión de la operación, la enfermera, que no tenía nada que ver, que estaba el médico hablando conmigo, estaba detrás de mí escribiendo, se acercó a mí, me agarró por el hombro y me dijo, oye, pero ¿tú has pensado alguna vez en hacer dieta? Y me quedé así mirando, ya tenía herramientas para contestar y le dije, de mi cuerpo me encargo yo, de eso no estoy aquí hablando con el médico. Digo, así que pare la conversación. Y se fue, es que salió de la consulta. Y entonces el médico se puso a hablarme de salud en todas las tallas, que no me lo creía. Me dijo, no, no, es que las dietas no funcionan, no le hagas caso. Digo, no, no, es que me ha violentado muchísimo. Y salió por la puerta. Ya está llegando el mensaje. A los oídos médicos, sí, qué bueno, ¿no? Y también, ¿qué
Qué fuerte, porque aparte el comentario es violento, ¿no? El de la enfermera es muy violento, pero aparte dan por hecho, o sea, este comentario, atreverte a decir, nunca has pensado en ponerte a dieta, ¿cómo te Mm, atreves, no? O sea, claro, ¿cómo te atreves cuando me la he exacto. vivido a dieta, no? El día que yo escuché a Ana Pau Molina de Acuerpada en su podcast, que fue el día que se me rebotó ya todo, que ella dijo, de verdad lo he intentado, ¿no? De verdad lo he intentado. Ahí es cuando yo me senté a llorar y dije, es que de verdad lo he intentado y no soy la única, lo hemos intentado todas, ¿no? Y atrás de una mujer Sí, gorda solo hay cientos de intentos de bajar de peso, ¿no? Cientos de intentos de cumplirlo. Entonces, ¿cómo te atreves a venir a decir que no lo has pensado? Por supuesto que lo he pensado, es en lo único que pienso. exacto, pero eso que es una violencia que se creen con el derecho a hablar del cuerpo de los demás sin, vamos, sin ningún decoro, sin, con un atrevimiento espasmoso, porque yo no me atrevo a decir nada del cuerpo de nadie, ni no ahora con el activismo, sino antes tampoco. O sea, no he sido de hablar del cuerpo de las demás, entonces me parece horroroso, por no decir discriminatorio, opresivo, humillante, violento, el que se pongan a decir eso. ¿Sabes algo de mi vida? ¿Sabes lo que yo he Claro, pasado o las dietas por las que he pasado? Y de hecho, llegar a la corporalidad que tengo ahora ha sido por estar dieta tras dieta. Porque yo cuando inicié la primera dieta, yo tenía un cuerpo hegemónico. Yo veo las fotos y digo, si es que tenía un cuerpo hegemónico, no tenía que haber iniciado ninguna, ninguna. Entonces, y es la historia de todas, ¿eh? O sea, yo el otro día veía sí. la historia de Gabilu Mireles que subía como diferentes fotos en sus diferentes años y dices, es que es la historia de todas. O sea, el cuerpo, nuestra versión más grande viene de Eso versiones es, que han ido creciendo paulatinamente, ¿no? eso es, Y sí, bueno, ayer platicábamos un poquito del tema de la salud mental, ¿no? Y ahorita lo mencionabas otra vez. A mí me gustaría que nos platicaras un poco eso, ¿no? ¿Qué ocurre con tu salud mental sí, en esos momentos? ¿Y cuál ha sido todo el sí, cambio? sí. Pues los momentos más duros en cuanto a salud mental, yo entré en agorafobia y no quería salir a la calle. O sea, no quería por la gordofobia, que ya era consciente, la gordofobia médica, perdí un montón de consultas médicas que tenía que ir, de revisiones, no quise ir, no salí a la calle, empezó también el confinamiento después y ahí se acentuó más. Y después ya, durante el confinamiento, que empecé más a alzar la voz, que fue cuando ya me hice visible en Instagram, aunque yo ya estaba en Facebook y en Twitter, ahí fue cuando al abrirme, por así decirlo, fue cuando mi cascarón se fue abajo. Es decir, me expuse para sanar. De hecho, tengo un post que lo dice que es la vulnerabilidad, pues yo me hice vulnerable y ahí sané. Es verdad que he estado tiempo y sigo en terapia porque ya te digo que era imposible salir a la calle, yo no lo concebía y ahora en mi corporalidad más grande no solo salgo a la calle, me he ido a la playa, me he puesto mi bañador, que he estado mucho tiempo sin ir a la playa, muchos años, eso que dice la gente es cierto, cuando tenía una corporalidad más pequeña, pero la mente no la tenía bien, es decir, la gente se cree que porque tengas el cuerpo delgado ya estás perfecta y encima son todo halagos. Pues no, cuando yo tenía un cuerpo más hegemónico, eh, me veía, me veía mal, me sentía mal, eh, no quería salir a la calle, me perdía todo y ahora, con mi media compresiva que tengo que estar, me he ido este verano a la playa, me he bañado con mi corporalidad más grande,
y sin mirar hacia los lados, porque yo era rayos X. Yo salía a la calle cuando me daba la agorafobia, tú que eres psicóloga tienes que saber eso cómo es. Yo iba a la calle y parecía Superman, iba haciendo rayos X, a ver, a ver, a ver, a ver, no podía. Y ahora es totalmente, bueno, para mí ha sido sanador. El activismo me lo ha dado todo. Ha sido muy sanador para mí y he ido a la playa sin mirar hacia los lados, sin pensar si me miraban, si no me miraban. También he hecho un trabajo de aceptación corporal, porque yo antes no me aceptaba, y he hecho un trabajo bastante grande de aceptación corporal cuando mi cuerpo está en el mayor tamaño y cuando tenía menor tamaño no me aceptaba, pero sí que ha sido, vamos, muy sanador para mí. Totalmente la palabra que me quedaría Claro. sería Oye, que ha sido sanador. ha sido, sí, sin duda, ha sido, es un proceso muy, muy nuevo, ¿no? Que era lo que platicábamos ayer. Es que es información tan poderosa que pareciera que solamente aplica en algunos aspectos de nuestra vida o que no aplica para todo, pero qué importante me parece que menciones este tema de que cuando salías, por ejemplo, tú ibas como con rayos X viendo a ver quién te veía, porque de pronto a mí me pasa que cuando yo cuento mi experiencia, ¿no? A gente cercana o gente que no entiende todavía esto, me ven como con cara de qué exagerada, ¿no? O sea, de estás exagerando o tal vez tú lo vivías así, ¿no? Pero cuando empiezas a escuchar a toda la gente contar la misma historia, ¿no? Yo me acuerdo que yo, al principio que me empecé a dar cuenta de cosas mías, yo decía, es que a donde llego, siento que en cuanto me voltean a ver, la gente en automático lo primero que piensa es gorda, ¿no? Eh, o sea, es una cabeza que está constantemente apanicada del juicio, ¿no? Apanicada de lo que le van a decir, de lo que la gente está pensando, de cómo le hago para que no se vea, de para que se note menos. Y el pensamiento se vuelve completamente recurrente, ¿no? Y pareciera, a mí me pasó que cuando yo empecé a escuchar otros testimonios, yo decía, es que no soy la única. O sea, yo pensé que solo me pasaba a mí, pero esto resulta que nos ocurre a todas, ¿no? Y ahí es cuando creo que el impacto mayor y el impacto más fuerte tiene que ver con la salud mental. Que no me digan que es por mi salud, porque eso ya no lo compro. Lo de que es por mi salud, no, porque si de verdad No, pensasen en mi salud, es decir, las personas que nos discriminan, los médicos, la verdad es que pensarían en la salud mental, porque igual puede una persona delgada tener diabetes o tener colesterol o las personas que fuman, que no son cuestionadas, y las personas gordas sí somos cuestionadas haciendo lo mismo que una persona delgada, haciendo lo mismo. Entonces ya el lema de por tu salud no lo compro, para nada. no, no, sin duda. Y yo también creo que, o sea, hoy me hace mucho más sentido que la causa de las enfermedades en cuerpos grandes tenga que ver con la cantidad de dietas que hacemos a lo largo de nuestra vida, con las condiciones de restricción, con las condiciones, o sea, del metabolismo bajo, metabolismo alto, o sea, todo esto, estas afecciones que hacemos a través de las dietas, creo que son mucho más perjudiciales que el hecho de tener un peso Totalmente. mayor que lo que se dice en Sí, una tabla, ¿no? sí, lo investigué y es lo que tú has dicho, que las personas en cuerpo, en peso más alto, pero si te mantienes en ese peso o en ese cuerpo durante tiempo, es más saludable que el estar con la dieta en la subida y bajada de peso, evidentemente. Y luego la discriminación Claro. y la opresión es lo que hace la salud mental. Y que vayas al médico y que te trate mal o que vayas a cualquier otro sitio y que te violenten. Por supuesto, eso la salud mental la merma por completo. Totalmente. Oye, y cuéntanos un poquito entonces cómo empiezas el activismo, o sea, ¿qué te motiva a decir voy a empezar a hacer activismo?
Pues es el mismo, el antes y el después de que hubo un antes y un después en mi vida con la bariátrica y cuando descubrí salud en todas las tallas y la opresión que yo había estado soportando, porque es así, soportando y sufriendo durante toda la vida, pensando que me lo merecía, además es que pensaba que me lo merecía, o sea, dije, no, hasta aquí. O sea, que mi testimonio, que mi voz hasta donde llegue y mi activismo, que haga que otras personas no pasen por lo mismo y que no piensen que no lo merecemos, porque no es así. Porque nadie nace odiando a su cuerpo. Que sí que hay que hacer como trabajo individual de aceptación corporal, pero no le debemos salud a nadie. Y sobre todo, Claro. el que nos deje a las personas gordas el vivir en paz, el que no se nos discrimine de la forma que lo hacen, el que podamos ir al médico y tener una consulta igual que lo harían con una persona delgada o que haya ropa de nuestra talla, es decir, Claro. todos los privilegios de los que disponen las personas hegemónicas, que los podamos tener las personas de cuerpo grande, ¿por qué no? Entonces ahí fue donde cambió todo en mi vida. Y decías que el activismo te había ayudado a sanar o te permitió sanar. ¿Por qué? Por qué te acercó a la posibilidad de sanar? Pues no lo supe hasta que no me inicié, porque no me inicié con esa idea de sanar porque no lo desconocía. Pero sí que yo, como había sido una persona que eso lo llevamos muchas personas gordas encima. Había sido una persona con esa opresión y además como metida para adentro. Yo soy una persona que le cuesta trabajo hablar en público, pero todo esto es por la gordofobia que ahora he descubierto durante todo este tiempo, que he descubierto que se ha hecho contra mí, la sociedad, los médicos, todo. Entonces yo siempre era callada, estaba en la última fila, por así decirlo, y fue el abrirme, el contar mi historia, el alzar la voz, lo que hizo sanarme. O sea, yo lo desconocía, pero no solo que mi voz ayude a las demás personas, sino que también a mí me ha sanado. La salud mental, desde luego, me ha dejado nada, nada. No estaría hablando aquí porque no podría articular palabras. Entonces, es algo que ha sido muy sanador y muy liberador para mí. Claro. Y qué padre es porque pareciera de pronto como que para algunas personas podrían pensar que lo hacemos desde la victimización, ¿no? Y Mm. qué importante es decir, yo lo he trabajado, yo lo puedo hablar, no hay victimización, pero si no lo visualizamos, o sea, ya pasó, entiendo que así me tocó, que esta es la vida que aquí tenía que llegar, pero qué importante es poder darle visibilidad, ¿no? Darle el foco para que esto pueda cambiar, porque si no va a ser la historia de siempre. Claro, es que ese es el tema, que tenemos muy poca visibilidad las personas gordas. De hecho, el activismo en España lleva como 10 años, muy poco tiempo, aunque en Estados Unidos lleva más. Entonces, hemos estado oprimidas y con una vergüenza, que era la palabra que no me salía antes y buscaba. La vergüenza que yo sentía por tener un cuerpo gordo, pero que no la vergüenza de las personas que me han estado discriminando todo este tiempo, desde los médicos hasta personas en el colegio, o sea, vergüenza ninguna. O sea, yo salía antes a la calle pensando que me había como escapado de una cárcel y no soy exagerada, son mis emociones que como psicóloga tú sabrás que no se tienen que invalidar. Entonces, yo salía a la calle Claro, cuando tenía la agorafobia y decía, parece que me he escapado de la cárcel. O sea, avergonzada, ¿qué he hecho yo? No he hecho nada. Simplemente la sociedad siempre me ha dicho que mi cuerpo era erróneo y que yo tenía que modificarlo porque no quepo en un avión o porque no hay ropa de mi talla o porque me maltrata la sociedad médica. Entonces yo iba con esa vergüenza que llevamos a cuestas las personas gordas durante mucho tiempo. Y lo que hice fue, el activismo fue totalmente, es decir, no, ha sido la sociedad la que debería avergonzarse, son a las personas.
que nos discriminan. Claro, y que aparte tiene la característica que, digo, la discriminación y la opresión, creo que cuando entiendes un grupo de discriminación o cuando perteneces a un grupo de discriminación y lo entiendes, ¿no? Entiendes el sistema opresor y entiendes el sistema patriarcal y lo entiendes, ya entiendes a todos los grupos de opresión, ¿no? O sea, se vuelve imposible ya dejar de ver a todos los grupos de opresión que existen. Y además de esto, lo que me parece muy fuerte es que por ejemplo, ¿no? Creo que uno de los sectores de discriminación más grandes es, bueno, el grupo de discriminación de los más grandes que han recibido discriminación han sido los negros, ¿no? Y el tema es que con los gordos nos hacen creer que tenemos algo que hacer, ¿no? Que hay algo que podemos cambiar. El negro no puede dejar de ser negro, el discapacitado no puede dejar de ser discapacitado, las mujeres no podemos dejar de ser mujeres, pero los gordos podemos dejar de ser gordos, ¿no? Y entonces todo radica en que es tu culpa. Exacto, pero es que el enemigo está ahí fuera y es una sociedad que no está hecha para personas de diversidad corporal, es decir, está hecha para los cuerpos hegemónicos y para el disfrute del ojo masculino. Por eso los cánones de belleza. O sea, si no entramos en los cánones de belleza que encima están hechos por el patriarcado y para su disfrute, ya no somos válidas. O sea, nuestro cuerpo ya no es válido. Entonces, Así es. sí que hay, claro, es una deconstrucción bastante fuerte. Y además es que está tan naturalizada que cualquier persona se cree con el derecho de que se cree que somos un buzón de sugerencias. Vamos por la calle, pero conoces esta nueva dieta, pero has probado esto, pero has probado. No, no somos un buzón de sugerencias. O sea, ¿cómo te atreves? Claro, entonces está tan normalizado Totalmente, totalmente. que hay gente que dice que no existe la gordofobia, pero lo dicen desde el privilegio de la delgadez. No, no saben. Por eso yo una de las cosas que digo es que se tiene que educar desde el activismo, porque hay personas que no saben que tienen esos privilegios porque han nacido con ellos. Entonces, no son conocedoras de esos privilegios. Entonces, sí que desde el activismo Claro. hay que hacérselo saber. No son conscientes ni de los privilegios ni de las opresiones que ejercen. Sí, sin duda. El otro día una amiga me decía, es que nosotros no tenemos, o sea, los que tenemos los privilegios como el de la delgadez, como el de ser una persona de tez blanca, el de ser hombre, o sea, etcétera, no tenemos la culpa, ¿no? Yo entiendo que no tienes la culpa de tener el privilegio, pero lo que sí es tu responsabilidad es entender el privilegio que tienes, porque si no lo entiendes, entonces en automático invalidas al que no lo tiene, ¿no? Y al que ha vivido la opresión. El que tú no lo conozcas o el que tú no tengas la culpa de haberlo tenido, no significa que no sea tu responsabilidad empatizar con el que no lo tiene. Sí, así es. Y además que si no son conscientes tampoco de los privilegios, pueden seguir siendo opresoras y opresores sin darse cuenta. Es decir, si tú no eres consciente de tu privilegio, puedes ser opresor. Así de claro, yo te puedo contar, Claro. por ejemplo, tengo tantos casos que un vecino mío me dijo el otro día que, que cómo iba de la pierna, o sea, simplemente me preguntó, le dije bien, y es hombre y tenía pues eso, un cuerpo hegemónico y además eso, el privilegio de ser hombre. Y me dijo, yo es que me he roto el gemelo y mira lo gordo que me he puesto. Vamos, una pancita pequeña. Lo que quiero decir es que al lado estaba otra vecina y dice, eso lo que te ha querido decir es que no quieres ser de gordo como tú. O sea, digo, pero esa violencia gratuita, no lo entiendo Claro. cómo la gente se atreve. Por eso es tan necesario vivir. Es decir, que no son conscientes de la opresión que ejercen, no lo son. Entonces hay que hacérselo ver, si no, 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 totalmente. es que si no se va a perpetuar. Está tan normalizado que se va a perpetuar. Totalmente, es que aparte, ahorita que lo estabas diciendo, decías, puedes ser opresor sin darte cuenta, ¿no? Sí, Y pareciera de pronto, pudiera leerse
como que a veces el activismo resulta una queja permanente. Pero lo que no entendemos es que lo que busca el activismo no es juzgarte, no es decir, has sido un opresor toda la vida, porque nosotros hemos sido opresores, porque opresores hemos sido Claro, todos, ¿no? El tema es ¿cómo te das cuenta? Lo que quiero es que te des cuenta. Lo que quiero es que visibilices a los sectores de la población a los que hemos oprimido, ¿no? No es el juicio, porque yo entiendo que hemos crecido en este sistema y entiendo que nadie se despertó con deseos de maltratar al gordo, pero así crecimos, es una colectividad, sí, pero esa colectividad se puede modificar, ¿no? Y eso es muy importante. sí, el sistema en sí, el sistema es gordofóbico, es estructural. Entonces, lo encontramos en todos los sectores de la sociedad. Es muy difícil, por eso es tan necesario el activismo y además que es la salida es colectiva. Aquí no vale el amor propio y que sea individual, porque con el amor propio no se llega a ningún sitio. O sea, es muy difícil quererse en un mundo que te odia. Entonces no puedes estar todo el Claro. tiempo amate, no. Primero, en colectividad vamos a derrocar a la gordofobia y después, si nos podemos querer bien y si no, tampoco pasa nada. De forma neutral también nos podemos tratar. Así es, así es. O sea, es justo lo que el otro día platicaba en una historia de mi Instagram, ¿no? De una señora que en mis vacaciones le pedí permiso para pasar y entonces se movió 1 centímetro y entonces como que le dije, es que no paso, o sea, ¿me puedes dar más permiso? Y me dijo, pues es que ya ves, estás gorda, ¿no? Y entonces yo lo que decía es, mira, ya si no me quieres entender, no me entiendas, pero cállate, ¿no? Al menos quédate callada. Ya entiende que no tienes el derecho de venir y abrir la boca solo porque se te ocurrió, ¿no? Sino, o sea, al menos no nos tenemos que querer, ni tienes que decir que mi cuerpo es el más atractivo de la historia. Está bien si no lo piensas, pero tampoco tienes por qué violentarme. No, para nada. Por eso digo que está tan normalizado, está en la sociedad, en todos los estamentos de la sociedad, que se creen con el derecho a decirlo. Entonces no son conscientes porque está normalizado de siempre. Y como dicen, las costumbres se hacen leyes. Claro. Y se va perpetuando. Si no alzamos la voz, se va perpetuando y esto no se acaba nunca. Entonces yo, como siempre digo, que las generaciones que vengan después se encuentren un camino mejor de lo que me he encontrado yo, por supuesto, que al menos lo encuentre mejor de lo que me lo he encontrado yo. Oye, María Ángeles, y bueno, para ir cerrando, primero me gustaría bueno, primero me gustaría preguntarte, ¿qué ha sido lo más difícil de toda esta liberación? ¿Qué ha sido lo que más trabajo te ha costado? Pues lo que más trabajo ha sido la aceptación corporal y el dejar de odiarme y de machacarme, porque yo es que literal me flagelaba, no me refiero a flagelarme así, sino que me flagelaba de decirme Ujú. barbaridades, barbaridades, pensando que así, como si fuera una vocecita dentro, iba a hacer que se achicara mi cuerpo y que por arte de magia, no sé, funcionaran las dietas o cualquier cosa. Eso ha sido lo más difícil, el dejar de hablarme mal. Ahora sí que me hablo de una forma neutral y aparte eso fue un camino que hice bastante largo en el que me formé y hay veces que hay que pedir ayuda, pero yo me formé con talleres y con cursos porque sola no lo conseguía. Y sí que puedo decir que cuando llegué a la aceptación corporal y el hablarme bien, entonces el activismo es mucho más fácil. Yo sé que hay personas, el activismo no tiene por qué ir de la mano de la aceptación corporal, nada, pero sí que es mucho más Sin duda. fácil y la voz tuya se va a entender mejor. Y yo sé que es un camino largo, es decir, no es una meta, es un camino. La aceptación corporal es un camino en el que hay que retarse todos los días y que no vamos a llegar como en 5 kilómetros o en 10 kilómetros, por decirlo en kilómetros. No, es algo en el que tenemos que retarnos todos los días. Entonces, yo, por ejemplo, agradezco a mi cuerpo lo que hace por mí cada día, el que me mantiene con vida, pero no solo por después de la operación, sino
por lo mal que lo he tratado, por lo mal que le he hablado, por lo mal que lo he tratado yo misma, ya no solo como me han tratado la sociedad, sino como me he tratado yo. Eso, el llegar a deconstruirme en eso y darle la vuelta a todo eso, ha sido lo más difícil. Pero vamos, que lo he conseguido y estoy liberada totalmente. Y ayer te preguntaba también, y digo, nos lo has contado un poquito, pero me gustaría que nos platicaras a- en, en una idea global, ¿qué ha cambiado en la vida de María Ángeles desde que ella entendió lo que significaba aceptarse? Pues sobre todo, mira, ya no me avergüenzo, porque no tengo nada que avergonzarme. O sea, el enemigo está ahí fuera, no soy yo. No soy el ogro que sale a la calle y que todo el mundo mira y que tiene derecho a que se burlen de él, como hemos crecido así las personas gordas. O sea, lo que ha cambiado es que ya no me siento la culpable, el que la aceptación corporal ha llegado a mi vida y que sobre todo ha sido una liberación de mi cuerpo gordo y que mi voz llegue pues donde tenga que llegar y que por lo menos a otra persona no le pase lo mismo que a mí. Con eso ya me doy por satisfecha. Así es. Oye, María Ángeles, pues la verdad es que estoy muy contenta de haber podido platicar contigo. Obviamente podríamos seguir platicando mucho tiempo, pero bueno, el podcast no nos lo permite, pero seguramente podremos seguir compartiendo muchas ideas juntas. Te quiero agradecer muchísimo el tiempo que le dedicaste a esto. La posibilidad de que nos regalas de conocerte y de forma individual, o sea, de forma personal, te quiero agradecer el apoyo, ¿no? Ayer que platicábamos, conociéndonos ya de forma directa, que me decías, es que el activismo implica compartir, implica apoyar, implica... Yo decía, qué importante es, ¿no? Y qué importante es encontrar en este camino a gente como tú dispuesta a compartir, dispuesta a dar voz, dispuesta a entender que el activismo es de todos, ¿no? Y que entre más nos apoyemos, más lejos llegamos, ¿no? Entonces, de forma personal, te quiero agradecer todo el apoyo que he recibido de ti desde que te conozco, el que le dediques tiempo a esto, el que nos permitas conocerte y bueno, pues sin duda es una experiencia muy linda. Yo sé que sueno disco rayado, pero para mí creo que de las cosas más valiosas que me ha dado en este poquito tiempo, ¿no? En este tiempo que me ha dado el activismo es la comunidad, ¿no? Lo valioso que encuentro en la gente que he encontrado en esta comunidad, ¿no? Qué linda experiencia ha sido, qué lindo lugar desde donde nos conectamos, qué honesto y qué nutritivo para nosotros, Sí, ¿no? Entonces, te yo te agradezco quería, muchísimo que yo estés te acá. quería dar las gracias a ti y por este espacio, también por haberte conocido, porque lo de compartir de verdad forma parte, como tú bien has dicho, del activismo y además que no se sale sola de esto y luchando juntas, como yo digo siempre, unidas somos más fuertes. Entonces me quedo con eso. Así es. Ayer me decías, solo para cerrar, ayer me decías como que el activismo te había dado esta valentía, ¿no? Sí. Y entonces me quedé pensando, platícame un poquito de eso. Sí, pues creo que va unido, sí, me ha dado esa valentía de dar el paso adelante, pero porque yo estaba como lo que he contado antes, vergonzosa, el que pensaba que era mi culpa, entonces siempre estaba metida hacia adentro. Y dar el paso hacia adelante, el activismo lo que me ha hecho es esa valentía que yo ya tenía, pero que la sociedad, insisto en eso, porque nos creemos que somos nosotras las culpables y no es así, es la sociedad que nos hace así de pequeñas. Es decir, la gordofobia, con todo lo grande que somos, lo que hace es hacernos pequeñitas. Y yo me he hecho grande. Ya lo era de cuerpo, pero ahora me he hecho grande. Entonces esa es la valentía a la que yo me refiero.
Así es, yo justo me quedaba pensando, para mí la palabra, la valentía representa muchas cosas importantes para mí. Aquí, de hecho, la tengo tatuada. Y justo ayer que lo decías, yo decía, es que una de las características de esta comunidad es que he encontrado a mujeres muy valientes, ¿no? Y no es que no hayamos sido valientes antes, pero creo que nuestra valentía estaba enfocada en mantenernos vivas y mantenernos a salvo. Y el poder ahora enfocar y canalizar nuestra valentía en otro lugar hace que nosotros podamos reconocernos como mujeres valientes y como personas valientes. Y eso creo que lo hace muchísimo más poderoso. Entonces, pues te quiero dar las gracias y sin duda te quiero felicitar por todo el trabajo que has hecho. Gracias a ti, María, y ha sido un placer de verdad compartir este espacio contigo, que seguramente seguiremos hablando en próximas ocasiones. Sí, sin duda, María Ángeles. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a todos por habernos visto y espero que disfruten mucho este episodio. Seguramente verán algunas ediciones ahí porque en la comunicación que había unos lapsos de tiempo, pues ahí quedarán un poquito, trataré de cortarlas para que no se noten tanto, pero bueno, mil gracias a todos y les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Un María beso, Ángeles. un abrazo. Bye.